A reading from the book of Lectura del libro del Eclesiástico. Feliz el marido de mujer buena, el número de sus días se duplicará. Mujer varonil da contento a su marido, que acabe en paz la suma de sus años. Mujer buena es buena herencia, asignada a los que temen al Señor. Choice of blessing is a modest wife. Sea rico o pobre, su corazón es feliz, en todo tiempo alegre su semblante. Gracia de gracia la mujer pudorosa, no hay medida para pesar a la dueña de sí mismo. Sol que sale por las alturas del Señor. Es la belleza de la mujer buena en una casa en orden. Lámpara de que brilla en sagrado candelero. Es la hermosura de un rostro sobre un cuerpo esbelto. Columna de oros sobre basas de plata, las bellas piernas sobre talones firmes. Señor, sé una roca de refugio. Señor, sé para mí una roca de refugio. Pues mi roca eres tú, mi fortaleza, y por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, tú que eres mi refugio. Señor, sé para mí una roca de refugio. Tú que has visto mi refugio y has visto mi miseria y has conocido las angustias de mi alma, no me has entregado en manos del enemigo y has puesto mis pies en campo abierto. Señor, sé para mí una roca de refugio. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para los que te temen. Se la brindas a los que a ti se acogen, ante los hijos de Adán. Señor, sé para mí una roca de refugio. Como el sol sube en el cielo, la luz del Señor ilumina al mundo entero. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. Gloria a ti, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan, ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Verbum Domini. Ad sibi Christe. As Christians, we all Como cristianos todos enfrentamos adversidad y tragedia. Es en esos momentos cuando nuestra fidelidad a menudo es puesta a prueba. A veces podemos sentirnos abandonados por Dios. Podemos estar tentados a dudar, a perder la fe. Pero hoy tenemos un gran ejemplo de alguien que incluso en medio de la adversidad y la tragedia sigue fiel y caritativo. Santa Isabel de Hungría, una santa muy grande, gran ejemplo para cada uno de nosotros, en especial cuando estamos afligidos. Por supuesto, acudimos a Jesús, quien es nuestro auxilio, quien es todo. Pero podemos mirar a los santos y su ejemplo, porque son personas como nosotros, sufrientes como nosotros. Santa Isabel de Hungría nació en la nobleza, hija del rey de Hungría. Nació en el año 1207 aproximadamente, la época de San Francisco, cuando San Francisco recién empezaba su ministerio. Nació dentro de una vida de riqueza. Como 6 años después de su nacimiento, por supuesto, vivió una buena vida católica, una buena crianza. Fue una jovencita fervorosa, fue enviada a la escuela a los 4 años de edad, pero a los 6 años de edad su madre murió. Es trágico, por supuesto, devastador para una niñita. En aquella época existían los matrimonios arreglados, así que se casó a edad muy temprana, a los 14 años. Se casó con su esposo Ludovico, pero lo amaba mucho.
estaba muy enamorada de él. Después de poco tiempo, poco tiempo después, tenía como 16 años, conoció a los franciscanos. Los franciscanos viajaban de un lado a otro, anunciando el reino de Dios, hablando de Jesús, y le hablaron de San Francisco de Asís. Por supuesto, se alegró mucho de escuchar de su gran ejemplo y su testimonio de vivir como Jesús, radicalmente y literalmente como el Señor. Así que se vio inspirada. Ella ya era una mujer de caridad, ya era muy caritativa, pero ahora más aún se comprometió con vivir sencillamente, así que regaló muchas de sus riquezas propias. Poco después, su esposo murió. Recuerden que ella lo quería mucho. Falleció, otra tragedia. Y poco después de eso, quizás un año más tarde, se volvió terciaria franciscana. Se comprometió a vivir una vida de castidad y pureza y de servir a los pobres. De hecho, había recibido una gran dote y utilizó el dinero para construir un hospital para los enfermos y los pobres y nombró al hospital en nombre de San Francisco de Asís, quien acababa de fallecer pocos años antes. Así que ella continuó entregándose, realizando obras de caridad. Fue una mujer muy fervorosa, tenía un gran director espiritual, pero ella cumplía todo lo que él le decía que hiciera. Y finalmente ella se enfermó a eso del año 1231 y murió poco tiempo después. Así que miramos esta vida de esta mujer. Su madre muere a edad temprana, su esposo muere a edad temprana, pero ella sigue fiel al Señor. Incluso ella sigue siendo muy caritativa. Cuando nosotros nos vemos afligidos de alguna forma, nos duele, sentimos dolor, es natural. Por supuesto, nos hace falta sanación. Tenemos que acudir al Señor y pedirle su ayuda en esos momentos, pero no significa que tenemos que aislarnos o lamentarnos por nosotros mismos o volvernos gruñones o enojados. No, es un momento en que estamos débiles. San Pablo cuenta que cuando él acude al Señor y le pide que le quite la espina, el Señor le dice, sí, le dice 3 veces, no, pues mi gracia es suficiente para ti, mi fortaleza, mi poder se perfecciona en la debilidad. Son en esos momentos de debilidad que estamos aún llamados a amar y servir al Señor. Pero tenemos que confiar en el poder de su gracia. Porque a pesar que ese sea nuestro momento más débil, puede ser nuestro mejor momento. ¿Cómo así? Porque ahora la gracia de Dios toma control. La gloria del Señor se manifiesta ahora. Recuerden, miren la pasión de Jesús. Miren el mensaje de la cruz. San Pablo dice que el mensaje de la cruz es necedad para los del mundo, pero nosotros que hemos sido salvados, Cristo es el poder de Dios. Así que tomamos este mensaje y miramos a Jesús, quien sufrió tanto, terriblemente. Sin embargo, amó hermosamente, maravillosamente, enormemente. La gloria del sufrimiento de Jesús se la da, nos la da esa gracia. De eso se trata la gracia. En nuestros momentos de tribulación tenemos que utilizar esto, tenemos que conocerlo. Todos nosotros estamos llamados a amar, a la caridad. Para eso hemos sido creados, para vivir como Jesucristo, pero a través de su gracia, confiando en su gracia. Así lo podemos todo. Tenemos esta hermosa lectura del Evangelio según San Mateo. Hoy Jesús nos dice que Él está en los rechazados, los pobres. Tenemos que tener sensibilidad ante las necesidades de los demás. San Pablo dice que no debemos consumirnos con nuestras necesidades, sino con las de los demás.
No se trata solo de nuestro propio interés, sino del interés de los demás. Por supuesto, ese es el ejemplo de Jesús. Pero también lo vemos en Santa Isabel de Hungría. Por supuesto, ella tuvo dolor por la pérdida de su madre, por la pérdida de su esposo. Sin embargo, tuvo gran fe. Ella conoció el poder de Dios. Sabía que que Dios le proporcionaría para todas sus necesidades y le daría la gracia para hacer grandes obras de caridad. Igualmente nosotros debemos creer, hermanos, que Dios es capaz de todo, que Él puede lo imposible. Esta vida se trata de vivir por el Señor, amándole, conociéndole, sirviéndole. Él debe ser el centro de nuestra vida. En nuestros momentos de aflicción, de tragedia, acudan a Jesús. Él dice, vengan a mí los que trabajan y les daré descanso. Él nos dará consuelo, fortaleza. Es lo que tenemos que hacer y pedir la gracia para servirle. Esto lo vemos en todos los santos. A pesar que sufrían, seguían sirviendo a Dios. Daban porque confiaban en la gracia de Jesucristo. Así pues, hermanos, nos encomendamos al amor y la misericordia del Señor, su sanación, pero también la gracia de Dios, para que a pesar que somos débiles, tengamos fuerzas. Que Dios los bendiga.